Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, disculpadme el retraso, pero tenía que terminar de cenar. No quería dejarlo para luego porque cuando termine este directo me iré a Twitch y jugaremos unas partidas de ajedrez con Sergio, un tío blancotero. Bueno, tiempo ya sin hacer directo en YouTube de preguntas en libertad, así que ya tocaba. Y hoy ha sido el día que ha tocado, básicamente. No decir el día elegido porque es el día que ha tocado y que se ha podido. Así que nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes que nada decir que respecto al tema de los bombardeos en Siria, con los grupos afines a Irán, yo no sé quién se sorprende. Sí que me parece mal que se esté frivolizando algo tan serio, de acuerdo, como que Estados Unidos, con la pérdida de Trump de la presidencia, haya vuelto a la terrible y constante política internacional de, bueno, pues hacer de la policía del mundo, de primar los intereses petrolíferos e internacionales de las corporaciones mercantiles norteamericanas en Oriente Medio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque eso cuesta vidas cada día. Y con el discurso, y es cierto que me parece pernicioso totalmente la utilización del discurso de la lucha por la igualdad, de la lucha por los derechos civiles, de los negros que sean presidente, vicepresidente, de las mujeres y de esto para ganar unas elecciones, como es el caso de Joe Biden, que hay gran parte de ello en eso. Pero también me parece doblemente pernicioso el hecho de que se frivolice en plan de no, han bombardeado, pero ha sido con violencia, con igualdad de género y tal, no sé qué. Las dos cosas me parecen terribles. Pero es cierto que yo ya lo advertí en su momento, por qué quería que revalidara Trump su mandato, ¿de acuerdo? Porque por la desmantelación de la OTAN, por la desescalada militarista en el mundo de Estados Unidos, por la desnuclearización con Rusia, por los pactos más que por las amenazas y por los bombardeos, ¿de acuerdo? Pactos incluso con Corea del Norte, el primer presidente de Estados Unidos de la historia. Entonces, bueno, que es una persona grosera, maleducada, pero que alguien no sepa ver que la diferencia entre un presidente u otro en Estados Unidos es muertos cada día por una política imperialista agresiva, como la que se ha mantenido desde luego con Obama y con Hillary Clinton, con George Bush, por supuestísimo. Clinton, Ronald Reagan, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, pues salvo Trump ha sido el único presidente que no se ha metido, bueno, creo que Jimmy Carter tampoco se metió en ninguna guerra, pero no estoy seguro al 100%. Entonces, no puedo entender cómo hay personas que esto les parezca mal, que prefieran un presidente que les guste más su discurso, pero que muera gente, que uno que les disguste, como me puede gustar a mí. No entiendo cómo no se centra el análisis en los hechos, ni siquiera en la televisión. Pero bueno, para eso estamos aquí, para eso seguiremos aquí mientras podamos y creo que es importante invitar a esta reflexión, desde luego. Miguel Busto dice Monedero en una entrevista que con tener 3 sueldos, sí, lo he visto, que con tener 3 sueldos mínimos y una vigencia del cargo de 2 años estará solventada la ley de hierro de las oligarquías. Sí, Robert Mitchells no lo pensó. Robert Mitchells no cayó. Que mira, con 3 sueldos mínimos y una vigencia en el cargo, no será porque esto se ha cambiado a voluntad de Pablo Iglesias, no será porque esto no tiene nada que ver con la hegemonía que tiene el líder del partido dentro de la estructura del partido, porque atención, los partidos ni son ni pueden ser democráticos. Lo democrático, lo único que puede ser democrático es la organización del Estado, de la forma de gobierno. Los Spain, pero bueno, ya lo he dicho varias veces. Monedero, cuando quieras, aquí tienes una persona dispuesta a debatir contigo, ¿de acuerdo? Además hemos compartido maestro. Aunque a ti no te gustaba y querías cambiar de clase con él, el Almacio Negro Pavón, yo aprendí bastante con él. Lost Spain Motoblog dice, ¿qué opinas de la curación mariana de Spiriman? Yo ya os he dicho que de esta persona y de su acólito no voy a volver a hablar nunca.
Entonces, respecto a la curación, para responderte, ya que ha habido superchat y tal, me parece genial, estupendo, fantástico. Ojalá sea así y lleve a alguna gente a replantearse el tipo de persona que quiere ser, aunque lo veo complicado por cómo funciona la psicología. Luis Casado Ameuza da un superchat sin decir nada. Pues gracias, Luis Casado, aún así. Ricardo Ruiz Gómez. Rubén, ¿se podría denunciar al gobierno por omisión del deber o semejante? En eso estoy. En eso estoy, Ricardo. En una querella contra el gobierno por omisión en el deber de perseguir delitos, tipificado en el 408 del Código Penal. Por la obligación de crear un comité de expertos. Por la obligación de crear un comité de expertos para la pandemia y engañarnos a todos. Sanidad confirmó que no existía tal comité. Sí, Ricardo, pero vamos a ver, cuidado, ¿vale? Cuidado, porque el derecho penal rige un principio fundamental que es el principio de tipicidad. ¿Qué significa el principio de tipicidad? Pues significa que solamente es sancionable, denunciable, perseguible y enjuiciable aquello que no sé nunca dónde lo tengo. Es que como siempre estoy todo el día consultándolo, lo tengo siempre bailando y no sé dónde lo tengo. Pues aquello que está tipificado en el Código Penal, es decir, aquello que está escrito en el Código Penal. Así reza el Código Penal constantemente. Cuando matare uno a otro, o cuando tal, o cuando pase esto, cuando fuera de lo que no está contemplado en el Código Penal no se mueve. Entonces, no se puede. Entonces, en la omisión del deber, los delitos de omisión, de acuerdo, en este caso que están tipificados en el 407, 408, 409, esos son los de omisión, deber de funciones de perseguir delitos. Son muy concretos y muy claros. Por eso voy a presentar mi querella por ahí, con toda mi querencia, eso sí. Porque así lo reza el Código Penal y solamente hay que leer el Código Penal y saber las órdenes que se ha dado. Es tan sencillo como eso, saber qué órdenes se han dado, que yo no tengo acceso a eso ahora, pero espero que a raíz de mi querella se investigue, si se lleva a trámite y tal, y leer ese precepto. De acuerdo, de lo que habláis es de la responsabilidad patrimonial del Estado de cumplir con sus funciones, pero eso es más complicado, ¿de acuerdo? Es más complicado porque es más subjetivo, no lo pone literalmente. ¿Y quién establece que se han puesto o no los medios qué era necesario y qué no para la pandemia? ¿Qué se podía y qué no? Esos son criterios subjetivos. Es más, no digo que no tengas razón, Ricardo, digo que es más complicado porque en este caso es tan sencillo como leer el 408, la omisión en el deber de perseguir delitos de manera dolosa. Las órdenes que se han dado en el conocimiento que se tenía de los delitos que se están produciendo, no en 1, 2 y 3, durante 8 y 9 días, sobre todo en la ciudad de Barcelona, y qué se ha hecho al respecto y qué no se ha hecho al respecto. Eso es lo que yo quiero examinar. Quiero ser muy poco ambicioso, ¿de acuerdo? En el objetivo, pero muchísimo en el procedimiento y en la línea de ataque. Pero o sea, dije en los próximos días, pero me va a llevar más tiempo porque quiero mirar jurisprudencia y estoy mirando incluso, bueno, no quiero adelantar nada, ¿de acuerdo? Pero gracias, Ricardo, por la pregunta y por los veinteros. Sí se puede, ¿de acuerdo? Pero es más difícil, más complicado. Bueno, sí creo que hay gente que sí que, hay asociaciones que sí que quieren hacerlo. Carlos Martínez. Rubén, ¿cómo explicarías que los partidos políticos son socialdemócratas? Para la verdad, porque la verdad es que yo en parte lo dudo y si quiero explicárselo a otro no sé cómo. Pues es muy sencillo, Carlos. La socialdemocracia es una corriente que nace, es precursora, anterior al comunismo. De hecho, Lenin renuncia a la titulación y a la denominación de socialdemócrata porque durante los primeros momentos de la Revolución Rusa se utiliza el discurso socialdemócrata, ¿de acuerdo?, para promover la revolución, pero la acción de aquellos que toman ese discurso pervierte su significado, que son personas que se enquistan en el Estado y que únicamente no buscan más que mantenerse en el poder. Esa es la definición de socialdemocracia. Personas que esgrimen un discurso sin la intención real de perseguirlo, ¿de acuerdo?, a través de la legislación, a través de su acción política, con tal únicamente de mantenerse en el poder. Por eso la ideología, si queréis, más demagógica que puede haber es la socialdemocracia. Porque la socialdemocracia se basa en los aspectos sociales de la democracia, en la igualdad material, en propugnar aspectos de igualdad material, de políticas sociales, que es lo que hacen también todos los dictadores. ¿Para qué? Para mantenerse en el poder.
Entonces, ¿por qué todos los partidos políticos son socialdemócratas? Porque esgrimen su discurso con la intencionalidad de conquistar el poder. Hasta tal punto que por eso dicen una cosa y luego hacen la contraria. Y para eso solamente cabe ver el boletín oficial del Estado desde 1975 hasta hoy. Y os daréis cuenta que la tendencia del legislador ha sido siempre la misma. La misma. En términos de política económica, etcétera, etcétera. De vez en cuando se han utilizado aspectos que no han tocado ni un ápice en la estructura de poder, en el sentido de el dinero, ¿de acuerdo? Cómo se gestiona el patrimonio del Estado y los vínculos y la responsabilidad que puede tener el Estado o los partidos con quienes realmente les condicionan, que son los bancos, las grandes corporaciones mercantiles, etcétera, etcétera, pero que no han trascendido, como por ejemplo la ley del aborto, el matrimonio entre homosexuales. Son medidas que los políticos han implementado porque no tocan realmente la ley de violencia de género, no tocan ni importan nada a la estructura financiera y a la estructura del poder del Estado, ¿de acuerdo? Eso sí, pero, por ejemplo, fijaos lo que pasó con el impuesto de actos jurídicos documentados. El Tribunal Supremo se volvió loco en la misma semana y dio dos resoluciones contrarias. ¿Por qué? Pues porque alguien llamó al presidente del gobierno y le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre sacar esto y a nivel retroactivo? O sea, ¿me estás diciendo que yo como banco tengo que pagar a partir de ahora los últimos 10 años de impuestos de actos jurídicos documentados, que son miles de millones de euros? Venga, tío. Vale. Dile a tus perritos con toga que se han flipado. Y evidentemente, así se hizo. Se llamó. No, que nos hemos equivocado, que al final no, ni con efecto retroactivo, ni tal. ¿De acuerdo? O sea, pero para que quede claro, la socialdemocracia es aquella corriente política que busca lanzar premisas de igualdad social, ¿de acuerdo? Con tal únicamente la finalidad es conseguir el poder y mantenerse en el poder. El oportunismo absoluto y constante. Carlos Domínguez Casado. Hola Rubén, ¿hasta qué punto crees que puede degenerar la partitocracia española? Bueno, pues puede llegar a degenerar en lo que degeneró la República de Weimar, en una dictadura. Eso, por supuesto, es una línea tendente que vemos cada vez más porque si os dais cuenta, el pacto con yo creo que ahora mismo la línea más dura dentro de lo que son los diferentes partidos hacia la autocracia la representa Podemos. Vox está por ver, pero ha seducido a una gran parte de su electorado diciendo que va a cambiar las cosas a nivel institucional y tal. No va a cambiar nada. Entre otras cosas, porque para ellos el sumum de todos los bienes de España es la Constitución del 78 y desde luego es el origen de todos los problemas que tenemos hoy, empezando por el propio separatismo. Así que... Pero claro, en ese ahondar de la igualdad social, de la socialdemocracia, ahí tenemos la propugnación de los derechos sociales por encima de todo, mucho antes que la libertad y que la facultad de decidir. Las dictaduras, nada establece más derechos sociales y de protección social, vivienda, prohibición del despido. Eso estaba bajo Franco, que las dictaduras. Porque una gran parte de sobre lo que ellos quieren apuntalar su permanencia en el poder es con el convencimiento y la compra de la ciudadanía, del electorado. Así que bueno, eso lo dijo Dalmacio Negro también cuando estuvo aquí en el canal, que cree que vamos hacia una dictadura liberal, que nos permiten derechos individuales, nos permiten hablar a cierto punto, tal, pero el Estado va a apuntalarse y es un poco de lo que hablaré la semana que viene, ya veréis cuándo y dónde. Jesús Manuel Sánchez Torres, ¿qué opinas del argumento de Luis Escribano en el Diario Libre sobre estas diferencias? Me gustaría que volvieras a uniros, os necesitamos. Lo siento por el dinero, pero no voy a responderte, Juan Manuel. Juan Manuel, ya. O sea, no he visto persona más malvada que Luis Escribano en mi vida. Y mentirosa. Te acabas de saltar mi superchat, Rubén. Ion. ¿En serio? A ver, Ion. A ver. Hola Rubén, ¿cuáles son las condiciones necesarias para que un territorio pueda ser sujeto político? Pues mira, esto está definido por Carlos Marx. A ver, cuidado, ¿vale? Que un territorio pueda ser sujeto político. Vamos a matizar la pregunta. Un sujeto político, ¿de acuerdo? Es aquel sujeto que tiene fuerza políticamente.
Por eso un individuo, por eso la gran diferencia entre los liberales y yo es que la ideología liberal considera como sujeto político último e irreductible el individuo. Y eso no es cierto. El individuo no tiene poder ninguno, sino es a través de una carta otorgada que le confiere un derecho y un tercero que le faculta, digamos, o que pone los medios para tutelar y vigilar el derecho de ese individuo. Pero el individuo como tal, en estado de naturaleza, no tiene poder ante nada ni con nadie. Es el colectivo, ¿de acuerdo? Por eso, la configuración del sujeto político, a diferencia de otros, es decir, la diferencia entre el individualismo y el humanismo, se basa en una serie de criterios muy controvertidos que creo que quien mejor los ha examinado ha sido la Internacional Socialista, el marxismo, fundamentalmente Carlos Marx y Engels, en unos artículos del Daily News de Nueva York, que no recuerdo ahora mismo, sé que son cinco grandes puntos, pero que establece la lengua, establece la religión, establece la capacidad económica, el desarrollo industrial. Hay una serie de factores, ¿de acuerdo? Lo tiene explicado también muy bien Antonio García Trevijano en uno de los vídeos de Tercio Laocrático. Pero fundamentalmente sí que hay que diferenciar dos cosas, ¿de acuerdo? Que fuera de estos y dentro de estos requisitos hay diferentes sujetos políticos en virtud del momento histórico y de las circunstancias históricas que lo generan. No que se crea, sino que lo generan. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, y esto es lo más importante a la hora de saber definir estos sujetos, porque esto quien lo toma no precisamente el más comunista del mundo, y lo define muy bien en teoría de la Constitución, ¿de acuerdo? Que es el sujeto político, porque es lo previo para que haya una Constitución, es decir, la Constitución se la tiene que dar un sujeto. Es Carl Smith, en teoría de la Constitución. Y hay que diferenciar, en este aspecto, es importantísimo, las naciones-estado de los estados-nación. Las naciones que tienen una unidad política como sujeto antes de la creación del Estado, que sobre todo son aquellas que a través de la soberanía del rey, monarca absoluto de años y siglos, ha llegado a fraguar una nación, ¿de acuerdo? Y esto lo pone Carlos Marx, lo pone Carl Smith. Los teóricos más importantes y más serios de la teoría política coinciden en esto a la hora de examinar. Y en esto también está Gustavo Bueno, ¿de acuerdo? En el materialismo filosófico y su concepto de nación también está en esto. En el hecho de configurar ontológicamente el sujeto político como tal. Y ahí está Portugal, ahí está España, ahí está Francia, ahí está Inglaterra, ¿de acuerdo? Esas naciones. En contraposición a ello, hay otras naciones que se crean a través de un pacto político porque se edifican sobre un solar, porque no hay esa soberanía previa en esa monarquía absoluta que a través de siglos de historia, de guerras, de matrimonios, de cultura, de religión, de un destino político, como en España podía ser la idea de reconquista, ¿de acuerdo? No fragua en una nación, sino que se constituye a través de un pacto político. Esto pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, porque se edifica sobre un solar. Lo que había antes eran colonos ingleses. ¿De acuerdo? También sucede, por ejemplo, en Suiza, que es una confederación. También sucede, por ejemplo, en Alemania. ¿De acuerdo? Que por eso en el siglo XIX tiene sentido y se entiende el subjetivismo, el que nace del romanticismo. Y en política es lo que luego, de acuerdo, degenera en el nacionalsocialismo, que es la capacidad de decisión del destino de la unión, digamos, del sujeto político en un mismo destino pretendiente o dependiente de la voluntad política. ¿De acuerdo? Y ahí están los discursos a la nación alemana de Fichte, de Herder, Max Stirner y luego, bueno, pues el nazismo, etcétera, etcétera. Pero la configuración del sujeto político como el español es característico, ¿de acuerdo?, de una nación-estado. Porque la configuración política, ¿de acuerdo?, del territorio y de la demografía y de los ciudadanos que coexisten y conviven, está determinado antes del Estado. Marx pone la línea de la Revolución Francesa porque es el momento en el cual la nación, ¿de acuerdo?, porque en Estados Unidos ya había pasado, pero en una nación antigua, la nación es la que desprovee al rey de la capacidad de la soberanía, ¿de acuerdo? Y pasa a ser a través de un cargo electo con una Asamblea Nacional elegida. Entonces Marx, a partir de ese momento, determina que existen los mecanismos sociales y políticos para que, a través
de la configuración del Estado se creen nuevas naciones. Pero antes de ello, ¿de acuerdo? Es como una línea en el tiempo. Antes de ello solamente ha podido ser con lo que había. Y lo que había era monarquía absoluta. Y hay una serie de condicionantes históricos que determinan la configuración de esa nación. ¿Vale? Espero haber respondido a tu pregunta, Ion Ander. Carlos Domínguez, ya le hemos respondido. Jesús también. Y lamento mucho por el superchat, pero no, vamos a ver, es que no tiene ni tiene sentido la pregunta. Me gustaría que volvierais a uniros. Yo no voy a unir a personas de esa calaña y de esa que actúan de esa manera y que mienten de esa manera. Que no les interesa la lucha por la libertad. Es más, he aprendido mucho de esto. He aprendido mucho de esto. Voy a volver a caer 2 veces en la misma piedra. Gerard Adel León. Tu vídeo de preguntas en la calle sobre Hasél no demuestra una sociedad no crítica, que no se cuestiona, no preparada para una democracia formal. Gerard, esa pregunta, de acuerdo, va un poco en la línea de lo que defiende Jano García o algunos youtubers, que es el análisis menos profundo que se puede hacer en la historia de la humanidad. Y es que, primero, lo que demuestra ese vídeo y lo que yo os pongo en ese mismo vídeo, y si lo has visto entero, lo verás y lo escucharás, no es que la sociedad sea estúpida. En primer lugar, porque no existe una sociedad culta. Que alguien me explique y me diga en qué momento la sociedad está preparada y quién decide que está preparada. No, todos los animales están preparados para vivir en libertad, que es para lo que nacieron para ser. Y el ser humano exactamente igual. Lo que pasa es que hasta que no está en ese camino, es como un niño que aprende a andar. Pues evidentemente se va a caer. Pero hasta que tú no le quites las ruedecitas de la bicicleta o le dejes andar solo, no va a aprender a andar ni en bicicleta en la vida. ¿De acuerdo? Yo entiendo que hay algunas personas más conservadoras, en la teoría liberal más conservadora, puedan entender que el pueblo siempre es idiota y estúpido y analfabeto y requiere de un tercero que le supervise, que le dé derechos y tal. Pero esa es la misma teoría que ha degenerado luego lo que el otro día decía la Isabel esta, la chica esta, la niña esta de 18 años, el fascismo nace de ahí, de que el pueblo no sabe lo que quiere y requiere de un líder supremo que le guíe y le dicte. Cuando la democracia son reglas de juego que lo que hacen es garantizar que no existan injerencias, de acuerdo, primero, en los derechos individuales y fundamentales. Por eso los auténticos liberales, desde luego que deben estar comprometidos con la democracia formal. Porque a pesar de que el liberalismo clásico, entendido como tal, desarrollado en el parlamentarismo inglés, lo que busca sobre todo y de lo que tiene que fustigar para que exista es la representación, porque la representación nace como un concepto civil fuera del Estado, hasta tal punto que Antonio García Trevijano incluso defendía que el diputado ni siquiera tiene que estar inmerso dentro del Estado, como defendía Burke, tiene que estar pagado únicamente por los ciudadanos del distrito que le han elegido, y eso es puramente civil, ¿de acuerdo? Y es la única manera de articular la vida en sociedad. Pues fuera de eso, lo único que demuestra mi vídeo es que la sociedad española está engañada. Que la gente no sabe. La gente no sabe porque lo único que el reflejo de la sociedad, que es la política y los medios de comunicación, viven en una permanente mentira. Empezando por llamar a este régimen democracia. Y hasta que no se diga esto, hasta que no se empiece a hacer hegemónico, la gente no es gilipollas, Gerard. Yo no soy tan arrogante, porque me parece una perspectiva muy arrogante de considerar que el pueblo es estúpido y yo soy súper inteligente. Ay, si yo gobernara España, madre mía, qué bien iría todo. Eso me parece arrogante a más no poder. Y de una persona que desprecia a su propio pueblo. Pues yo ni desprecio a mi propio pueblo, ni me considero arrogante porque no me considero mejor que otros. Orgulloso sí, por supuesto, porque he luchado toda mi vida para saber lo que sé, para hacer lo que hago y para estar donde estoy. Lo que voy a intentar es que más personas encuentren ese mismo camino porque yo no lo he descubierto tampoco solo. Tuve el azar, la fortuna y la suerte de dar con una información en cierto momento, a muy temprana edad, que me ayudó a conocer. ¿Que hay una gran parte de la sociedad que quiere vivir engañada? Por supuesto. Igual que hay mucha gente de la sociedad que prefiere vivir esclavizada, mientras tenga para pagar el coche, el piso y los sueldos. Pero eso no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con la libertad, ni siquiera con darle sentido a tu vida. ¿Vale, Gerard? Un abrazo y gracias por la pregunta y el superchat. John Garriga, centralismo versus federalismo. ¿Por qué consideras que un modelo como el suizo no se aplicaría en España? ¿Crees que es más un modelo como el francés? Es que no es una cuestión de federalismo o centralismo, John Garriga o John Garrido. El federalismo no es la antítesis del centralismo. No tiene, quien presente eso es un analfabeto político de órdago. El federalismo es una estructura de Estado que tiene sentido a la hora de configurar diferentes sujetos políticos que a través de la FIDE, de ahí viene federación. Federación viene de FIDE, de fidelidad, de fe, de unirse.
a través de un compromiso en el que dos personas creen. De ahí fide, fidelidad, fe, federalismo. Exactamente igual. Y esto quien lo desarrolla perfectamente es Proudhon en El Federalista. El principio federativo, perdón, de Proudhon, traducido por Pi Margall, y que fue el modelo que se intentó aplicar en la Primera República. ¿Cómo? Pues horriblemente, porque España de ninguna manera puede suponerse que son diferentes sujetos políticos, a pesar de que el modelo federalista de Proudhon no es de unión de diferentes sujetos políticos al uso, es de como de diferentes agrupaciones, mancomunidades municipales que se federan y que van generando una estructura de acuerdo de abajo arriba. Pero aún así, eso tiene más que ver con la descentralización, ¿de acuerdo? Y con la desconcentración del poder, sobre todo, que con el federalismo. El federalismo es para cuando varios sujetos políticos, a través de la FIDE, unen un pacto, como el Acta de 1707 en Inglaterra, como la Constitución Confederal de 1777 en Estados Unidos, o como el caso de Suiza, cuyo origen es que varios señoríos se unen y configuran una federación, ¿de acuerdo? Pero porque nacen de diferentes sujetos políticos. Por eso, en el caso de España, para que haya un federalismo, primero es una estructura de Estado en contraposición con una organización de Estado. Son dos cosas completamente diferentes, ¿de acuerdo? Una estructura federal es una organización de Estado, ¿de acuerdo? Con diferentes sujetos políticos, diferentes estados incluso. Y el centralismo o descentralismo es una organización del Estado, que puedes tener el poder más concentrado o menos concentrado, más centralizado o menos centralizado. Son también dos cosas completamente diferentes. Desde luego yo estoy a favor no del descentralismo, de la desconcentración del Estado. Y el que habla perfectamente de eso es Tocqueville, cuando dice que el poder cuanto más lejos mejor. La desconcentración y descentralización del poder lo que busca es que el poder esté lo más lejos posible de qué? De tu día a día, de tu ciudadanía, de tu trabajo, de tu familia, de lo que tú compras, a través de los impuestos, etcétera, etcétera. Que tú casi ni te enteres de que el Estado está ahí solo para que lo que se necesita. Eso dice Tocqueville. Pero eso no tiene nada que ver. Un Estado federal puede ser mucho más centralista y opresivo, y en España sí lo sería, a través si fuera una federación. Primero habría que romper España y luego habría que hacer varios diferentes estados federales. Y esos estados federales, como la república que querían los catalanes, sería igual o peor que el Estado español que hay ahora, porque no desconcentraría el poder. ¿Vale, John? Hola Rubén, cuando consigamos nuestro objetivo de libertad colectiva, ¿cuáles serán las claves para mantenerla? Un fuerte abrazo de un Patreon. Pues Antonio, muchas gracias por la pregunta. Cuando haya en España una constitución republicana o monárquica, pero que separe los poderes del Estado y que establezca el principio representativo, lo único que hay que establecer y que haya independencia judicial, no será necesario. Vamos a ver, es como en Estados Unidos. No hay que defender aquello que ya está instituido. Porque las injerencias, fijaos, es que las injerencias que intenten volver a totalizar el poder del Estado ni siquiera van a tener recorrido en su seno. Es mucho más difícil pasar de una democracia a una dictadura que de una ligocracia a una dictadura. Solamente en casos de crisis muy fuertes, de guerras muy fuertes, como pasó en la República Romana y tal, puede darse el hecho de que un parlamento otorgue poderes a un príncipe para que se convierta, para darle poderes absolutos de manera resolutiva. Pero eso también hoy en día se puede buscar mecanismos para que en caso de que alguna vez se den la historia, que de acuerdo, eso no es la norma, es pues en caso, fijaos, por ejemplo, Estados Unidos, ni siquiera en caso de guerra mundial pasó eso. ¿Qué sucedió? Lo único que sucedió fue que se hizo una enmienda para que, bueno, una enmienda no, se permitió que en tiempo de guerra el presidente pudiera hacer más de 2 mandatos. Por eso Franklin Delano Roosevelt llegó a hacer 4 mandatos. Es el único presidente que ha tenido más de 2 mandatos, porque la Constitución prohíbe más de 2. Pero en caso de guerra, y bajo la fiscalización y previa aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Y aún así no se convirtió en un dictador. Por eso, la libertad colectiva, la libertad política, una vez se instituye como tal, a través de una verdadera constitución, es muy difícil, mucho más difícil, desde luego que ahora, que pueda tener injerencias y que haya que estar preocupado por eso. De hecho, para eso se instituye, para vivir tranquilo. La acción de gobierno y la acción legislativa ya se encargan de vigilarse mutuamente. A ver, que se me pasan los superchats y me da rabia. Madre mía.
¿Estamos peor que hace 40 años? Mira, fácil de responder. Sí, MSM18. Estamos mucho peor que hace 40 años porque es como una enfermedad. Cuanto más tiempo está, más se enquista, más se desarrolla y más órganos van fallando. La abstención en Cataluña nos ha perjudicado. Punto. Ya está. Pues muy bien, Edgar Ferrer. Me parece bien tú que te hayas gastado 2 euros para lanzar tu aspecto categórico. Mírate mi vídeo al respecto analizando, pero primero, ¿nos ha perjudicado a quién? En fin. Ay, señor. Elegido propuesto. Buenas noches, Rubén. ¿Podrías explicar por qué consideras que España no es un Estado de Derecho? Muchas gracias, libertad colectiva. No yo. El miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, Dalmacio Negro, lo explicó mucho mejor que yo. ¿Por qué es un Estado de Derecho? Porque el Estado de Derecho es aquel donde lo explico siempre. Estado de Derecho nace a mediados del siglo XIX de la mano del jurista alemán Robert von Moll, que establece la separación entre Estado policíaco y Estado de Derecho. Die Polizei, es que Dalmacio lo explica esto, porque como no podemos poner un policía detrás de cada ciudadano para obligarle a que se comporte de acuerdo como todos queremos, entonces tenemos que establecer la ley de obligado cumplimiento para todos. En España la ley no es de obligado cumplimiento para todos. Por eso no hay Estado de Derecho. Hay obligado cumplimiento para los súbditos y para los acólitos de los partidos. Y para algunos no, pero para los políticos no. Y el rey es inviolable. Entonces, no es Estado de Derecho. Ni Estado de Derecho ni es democracia. A ver, hay alguien que se ha hecho una cuenta con mi misma foto y mi mismo nombre. Y evidentemente, pues lo voy a bloquear, porque no quiero que esté aquí escribiendo como si fuera yo. Shigen, Rubén. Bueno, Rubén, ¿cómo explicarías a alguien de Podemos que habla sobre los inscritos y las elecciones de las listas, la corrupción del sistema? Gracias. A ver, primero, ¿a alguien de Podemos a qué te refieres? ¿A un votante de Podemos, a un simpatizante de Podemos o a un integrante de Podemos? Porque es muy diferente. Un integrante de un partido va a ser muy difícil que se adscriba a lo que nosotros decimos, aunque nos den la razón, porque vive de ese sistema. Y segundo, el sistema de inscripción y de prelación del... Primero, las candidaturas de las listas casi todas han demostrado son fraudulentas. Ahora Vox tiene un montón de procedimientos por injerencia, ¿de acuerdo? Y por estafa en la composición de sus listas. Y me hubiera gustado tener estos datos el otro día en estado de alarma por el propio Víctor Este, aunque bueno, reconocieron todo lo que yo explico en este canal, que votan bajo las órdenes de los partidos, que no son independientes, por lo tanto que su función legislativa es cero y su representación es cero. Segundo, en la composición de listas, ¿de acuerdo? Es independiente que haya listas abiertas que haya listas cerradas. Que los que se inscriben elijan a las personas o no. ¿Por qué? Porque una vez esa persona... primero, imaginaos que fuera lo más transparente del mundo, ¿vale? Que no lo es. Porque también hay un vicio de las candidaturas por parte del líder del partido. Es decir, evidentemente, aquella persona que va Pablo Iglesias a presentarle como persona de tal circunscripción, de tal provincia, esa persona va a ganar. Y lo sabe todo el mundo. No solamente por el vicio dentro de la varonía dentro de los partidos, sino también porque se hace trampa. Eso por una parte. Luego está el aspecto más puro del estado de partidos, que reconoció la propia Cayetana Álvarez de Toledo en el canal de UTVH, y es que son elegidos los diputados en el PP por el propio líder del partido. Pero aunque se haga la ficción, ¿de acuerdo?, de que los ciudadanos podamos elegir o postularnos a las listas, en el momento en el que el diputado está dentro de una lista, deja de ser representativo y de ser representante. Pasa a representar al partido. En el momento en el que se elige por listas, aunque se pueda entrar libremente, esa persona dentro de la lista deja de representar a la ciudadanía. Representa al líder del partido. ¿Por qué? Porque luego en el Congreso va a hacer lo que le diga el jefe del partido. Es que la representación es un mandato. Es un mandato de alguien hacia un tercero que actúe en su nombre. Cuando uno está en una lista del partido, de dentro del partido. Obedece a las órdenes del líder del partido. Se somete a la disciplina del partido. Por lo tanto, es independiente que sea nombrado a dedo como en el PP, que se haga la ficción que se hace en el PSOE, en el PSOE, en PP o en PSOE,
que se haga la ficción de Podemos o de Vox, de listas con ciudadanos que se presentan libremente, que tal, que se ha visto que es fraudulento, pero que incluso en esas el diputado pasa a estar a órdenes del partido y a ser un empleado del partido y del jefe del partido. ¿Conoces a Bastos? El domingo tiene directo con Rayo. Miguel Ancho Bastos, me suena. Sí, creo que sí que sé quién es. Muhammad al-Gaddafi. Me encantan los nombres estos de exdictadores y tal. A ver, creo que ya está, ¿no? Los superchats. Voy a leer alguna que no sea superchat, que si no luego me dicen qué tal. Evidentemente, si tengo superchats en cola, entendéis que priorice los superchats, ¿de acuerdo? ¿Qué parte? Jolín, yo no sé la gente qué problema tiene con el tema de los superchats. ¿Crees que el MCRC le hace falta eslóganes o himnos? ¿Qué pregunta? Es que ¿qué preguntas me hacéis? Pues yo qué sé. Decir solo a la gente del MCRC. ¿A mí qué me preguntáis? No lo sé, Asier, pues yo no lo sé, yo no estoy ahí. Ni sé lo que quieren, ni lo que no quieren, ni lo que hacen, ni lo que dejan de hacer. También es que, a ver, por favor, preguntas un poco con sentido. ¿Crees que lo que pones es realmente viable? Héctor, ¿la Constitución de Estados Unidos o la de Francia o la de Inglaterra está redactada, a pesar de que no son modelos que yo quiera imitar? ¿Está redactada? ¿Existe? ¿Se aplica? Sí. Te has respondido tú solo, hijo mío. De verdad, estas preguntas tan estúpidas, no sé si son en plan troleo o son de verdad en plan de... En fin. O la independencia de la India, si es en cuanto a procedimiento y la abstención, la independencia de la India fue viable, los derechos civiles, el voto negro. Mirad la película de Selma que le dije el otro día a un Patreon. A un Patreon, no, en la fundación de Barcelona. La guerra, la presión desde la sociedad civil hacia el poder, en este caso Martin Luther King, Lyndon B. Johnson. De verdad. Ay. No comprendo esas preguntas de parte de la gente que se piensa que estoy aquí perdiendo el tiempo o qué. Estoy, no sé, redacto una querella para que se vaya la trituradora del Tribunal Supremo. Nada, porque como no tengo nada mejor que hacer, oye, pues así paso el día, se me queda el culo cuadrado, pierdo la forma física, estoy aquí sentado delante de una pantalla durante horas porque no tengo nada mejor que hacer con mi vida. En fin. Buenas noches, tocayo. ¿Qué opinas de iniciativas al estilo de escaños en blanco, reflejar la abstención de escaños vacíos en los parlamentos? Me parece una insensatez absoluta, porque los escaños en blanco no buscan nada más. Vamos a ver. Escaños en blanco es una iniciativa que, primero, es ineficaz e ineficiente porque es más difícil conseguir 210 diputados, que es lo que se requiere para cambiar la Constitución, si es que es lo que quiere escaños en blanco, que yo no lo sé. Es mucho más difícil eso que lo que yo propugno, que es que una mayoría de la ciudadanía, por conciencia y por dignidad, se abstenga. Además, que la iniciativa de escaños en blanco va en contra de los mismos principios que dice que quiere combatir, porque no se puede participar de un sistema y al mismo tiempo denunciar su falsedad y denunciar sus vicios. Es una incongruencia, es una amoralidad, y yo no voy a caer en esas amoralidades. Primero, porque creo que es mucho más complicado, y segundo, porque lo veo incluso, es que lo veo inviable. Sí que lo veo mucho más inviable. Porque los condicionantes de dentro, primero, porque hace falta una gran parte de personas que no sean hombres, que sean ángeles. Y segundo, que no se vean seducidos por los vicios de dentro del sistema, como dice Vox y dice Podemos, que aprovechan para no estar en desventaja con el resto. Que son los vicios que denuncia Robert Mitchell en la ley de hierro de las oligarquías, que te lleva a formar parte del propio problema que es endémico en el Estado. Y segundo, que para convencer a una gran parte de la ciudadanía de que hay que cambiar el Estado, tienes que hacerlo con el ejemplo de aquellos que son los vicios del Estado. ¿Cómo le vas a decir a alguien que los vicios del Estado son los que tú aprovechas para entrar dentro de ellos? Y la prueba es que hasta día de hoy en España no hay ni un solo escaño en blanco en el Congreso. Así que... Sabrina Schmal, mi colaboración en lo que pueda. Pues gracias, Sabrina. ¿Estás escribiendo en el chat? No, parece que no. Buenas preguntas en el chat, por cierto. Mucho interés en buena hora. Pues gracias, Sabrina. Sí, bueno, yo lo único que baneo en el chat son los insultos. ¿Cómo se podría hacer para que la abstención activa se pudiera contabilizar así mostrar tu movimiento? Bueno, primero, no es mi movimiento, ¿de acuerdo? No es mi movimiento, no me pertenece a mí ni lo he inventado yo, porque decir lo contrario sería de traidor,
para algunos, o de no, es que no es así. Y segundo, que vamos a ver, la desobediencia civil, vamos a ver, es que la abstención es una herramienta de desobediencia civil, que dependiendo de la época ha habido muchas, ¿de acuerdo? En Sudáfrica, con el apartheid, era quemar, por ejemplo, en la famosa escena de Gandhi, interpretada por Ben Kingsley, quemar, ¿de acuerdo?, los permisos de ciudadanía que tenían los ciudadanos indios o negros. Eso era una acción de desobediencia civil. Pues aquí, en vez de quemar los votos, porque quemar, pues en fin, es peligroso, es más violento, genera fuego, pues entonces rompemos los votos. Pero el fundamento es el mismo, y el que quiera, tengo aquí un librito muy pequeñito, del que haré un vídeo muy pronto cuando pueda, que se llama Desobediencia Civil, de Henry de Thoreau, que fue el inspirador de Martin Luther King en la marcha de 1 millón de hombres. Y también, bueno, con eso es suficiente. ¿Vale? Pero sí, haremos un instrumento para contabilizarlo. Alejandro, un instrumento digital, fiscalizado. Vale, pues creo que ya no hay más superchats. A ver, más preguntas por ahí que no sean tan... Rubén, ¿una ideología como comunista, socialdemócrata, nacionalista es compatible con una democracia formal? Por supuesto que sí. Vamos a ver, en el seno de la democracia formal puedes desarrollarse todas las corrientes ideológicas que quieran. Lo que sucede es que la articulación de la política, en vez de estar centrada como ahora en la ideología, está centrada en los intereses, porque los diputados van al Congreso no a votar lo que les dice el jefe de un partido, sino a defender los intereses de sus ciudadanos, a pedir unas mejores carreteras para esta pedanía, a pedir un hospital para allí, a ver qué problema hay con la servidumbre de aguas de no sé dónde, del pantano de allá. A eso van, y en eso se centra la política, fundamentalmente, interior, y no en discursos ideológicos. Por lo tanto, los partidos, las corporaciones ideológicas iban a descender muchísimo. Si es que donde tienen el caldo de cultivo es donde se busca la identificación y no la representación. Así que gracias por la pregunta. Uf, es agotador. Estos directos me cansan muchísimo. Por eso me gusta mucho más Twitch para comentar la actualidad y tal, porque no sé por qué, todos tenemos la percepción de que YouTube es como una plataforma mucho más exigente, mucho más rápida, mucho más dura. No sé, pero en Twitch es otro rollo. Entonces, bueno, evidentemente no voy a dejar de hacer directos en YouTube, ni muchísimo menos, pero bueno, pues me parece bien estar en los dos sitios y además es importante ir abriéndose a otros públicos en otros medios para que la gente nos oiga incluso con otras maneras de difundir o de conocer. Fernando Delgado, buenas Rubén, por cambiar un poco el tema, ¿qué te parece la escena de la marsellesa de Casablanca? Gracias y enhorabuena por llegar a los 200.000. Pues gracias por la felicitación, Fernando. Y diría que esa escena lo que denota es patriotismo. Lo que destila esa escena es patriotismo. La idea que subyace es la patria oprimida que delante, digamos, del enemigo hace alarde de su existencia para decir, seguimos aquí. Aunque estemos sometidos, seguimos aquí. Heráclito de Efeso. ¿Qué opinas de la reunificación como piden algunos en Puerto Rico? No sé nada de eso. Y sabéis que de lo que no sé, no hablo. Así que perdóname, Heráclito de Efeso. Me lo miraré para el próximo directo comentarlo, ¿de acuerdo? Porque ya que has hecho super chat, pero no sé nada de eso. No estoy al tanto de quién qué se está pidiendo, con qué agentes, etcétera, etcétera. Javier Jurado, gracias por los 20 eurazos de superchat. Hola Rubén, cuando dices que la representación parlamentaria funciona sobre el papel, a ver. Hola Rubén, cuando dices que la representación parlamentaria funciona sobre el papel, no, que existe y que funciona porque se aplica y se desarrolla. Y hay un libro, además, deciros otra cosa, hay un vídeo que se ha hecho viral de Margaret Thatcher que habla en contra del consenso. Porque la política, cuando hay representación, jamás busca consenso, porque el consenso es para robar. Y eso lo dice Ortega y Gasset. ¿De acuerdo? El consenso es para robar. Cuando dos enemigos se ponen de acuerdo es para ir en contra de un tercero, que es la nación y el pueblo español. Por eso lo que se busca siempre es mayoría. Oye, Rubén, cuando dices que la representación parlamentaria funciona sobre el papel,
en United Kingdom, parlamentarismo, Francia y USA, ¿quieres decir con esto sí al presidencialismo y no al parlamentarismo? Por favor, desarrolla un poco. A ver, no. La representación está instituida en Francia, Inglaterra y en Estados Unidos. La separación de poderes plena solamente está instituida en Estados Unidos. Elección de origen del Ejecutivo y Legislativo, sin ningún tipo de dependencia entre las cámaras. El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que ver en Estados Unidos con el Parlamento. Nada. Ni tiene vinculación ninguna. Por eso se controlan en un pleno control. En Francia hay una semi-separación de poderes. Porque sí que se elige separadamente al Ejecutivo, pero cuidado, no se atrevió De Gaulle en su momento, en el 58, a que el presidente, para hacer gobierno, requiere de la aprobación del Parlamento. Y ahí sí que hay una injerencia del Parlamento. Pero no significa que no sea una democracia. No tiene las características plenas, pero desde luego hay representación. Hay, eso sí, además mucho mejor que en Inglaterra, porque De Gaulle inteligentemente, pues de acuerdo con observar y con conocer muy bien cómo funcionaba el sistema mayoritario inglés, sobre todo que circunscripciones pequeñas era un verdadero desastre, porque solamente es por mayoría simple, pues introdujo la mayoría absoluta, y no solamente eso, sino la doble vuelta, para garantizar que el representante tenga una legitimidad plena en su elección. Pero no. Vamos a ver. Ni digo sí al presidencialismo, ni digo no al parlamentarismo. Digo sí a poder elegir, a que el pueblo español elija qué modelo quiere. Lo que yo defiendo en ese seno de Liza, de Trifulca, por los diferentes modelos de Estado y los diferentes modelos de gobierno, es el constitucionalismo, que no es ni presidencialista ni parlamentario. Para empezar, porque el parlamentarismo ni siquiera tiene constitución escrita, como en Inglaterra. En segundo lugar, porque el presidencialismo le da al presidente unas prerrogativas que le sitúan ligeramente por encima del Parlamento, como en Estados Unidos, que tiene el derecho de veto de ley. Eso no. Ante todo, la virtud de la ley, que tiene que ser la que instituya a un Estado, que sea la sabiduría de las instituciones, no de los seres humanos, porque unas instituciones sabias permiten malos políticos. Por eso no digo sí al presidencialismo ni no. O sea, no es que no diga no a nada. Yo lo primero que quiero es que el pueblo español elija libremente entre monarquía o república, entre parlamentarismo, presidencialismo, constitucionalismo. Que elija libremente. Ahí, previamente para la elección, tiene que haber un periodo de libertad constituyente para que las personas que podemos informemos a los ciudadanos cada uno de las diferentes alternativas, de los vicios, de los defectos. Ahí sí sería muy pertinente el debate que tuve el otro día con Juan Ramón Rayo. Ahí sí. ¿Qué es mejor? Un sistema parlamentario. Desde luego los liberales tendrían que estar a favor de un sistema puramente parlamentario. Yo estaré a favor de la democracia formal instituida a través del constitucionalismo. Y desde luego habrá otros que quieran una figura más centrada en el presidencialismo. ¿Vale, Javier? Creo que he desarrollado bastante. Gracias por el superchat. Rubén, durante el proceso de libertad constituyente, ¿cómo se elegirían a los gobernantes que mantengan las funciones básicas? ¿Cómo se garantiza que no puede llegar a ellos a abusar de su poder? Muy sencillo. Si llegamos a ese punto en el cual ese punto solamente va a llegar a través, lo he explicado, creo que el otro día lo expliqué en la COPE y lo estoy explicando siempre, pero en fin. Solamente podemos llegar a ese punto si hacemos ahora mismo al Estado y a los partidos que hay ahora sentir que peligra su hegemonía del poder a través de la abstención y a través de la movilización pacífica. Y si hace falta llegar incluso a la abstención fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, estos integrantes que hay ahora, junto con otros agentes civiles, si se quiere, pues se buscará un organismo, ¿de acuerdo? Funcional, intermedio y provisional que tenga la única facultad, a través de un acuerdo entre los que forzamos ese cambio y de la clase política actual, que solamente garantice las funciones, ¿de acuerdo? La funcionalidad del Estado. Ahí veréis cómo baja muchísimo la corrupción. Ya ahí veréis cómo baja muchísimo la corrupción. Y en ese camino, en ese tiempo de un año aproximadamente, se desarrollará el debate social necesario para que la ciudadanía conozca las diferentes alternativas. Y ahí, desde luego, que estaremos en primera fila y en primer lugar lo que hemos querido promover el cambio. Por eso es muy difícil que se nos escape en ese camino. Y desde luego, en ese periodo, ante todo, lo que tiene que haber es imperio de la ley. Garantizar lo primero que hay que pedir, imaginaos, mañana, 70% de abstención.
Movilizaciones en todas las capitales de España. Incluso amenazando con la abstención fiscal. Bueno, llega el momento de sentarnos con los partidos. Oye, venga, ¿qué pasa? ¿Qué hace falta? Bueno, pues lo primero que queremos es la derogación de la ley de 1985 y la reforma del artículo 122 de la Constitución. Mañana mismo. Y después la constitución de un gobierno provisional. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que garantizar es la independencia judicial durante ese periodo, para que se aplique la ley, para que se aplique el Código Penal, para que si alguien intenta hacer algún delito de sedición o de rebelión, los jueces sean libres y no hablen de ensoñaciones ni de no, es que no era conexo el delito entre la violencia y la independencia. No, no. Por delante el Código Penal, el Código Civil, las leyes, independencia de los jueces. Y entonces debate social. ¿Vale? Revueltas, violencia en las calles, policía judicial. Independiente. Raúl Aucapina, ¿podrías explicar el periodo proceso constituyente para instaurar la democracia real, recomendar biografía de autores, salud? Lo acabo de explicar, Raúl. Ya era lo que he leído antes, lo acabo de explicar ahora. Pero vamos a ver. Ningún libro mejor que Teoría Pura de la República y el libro tercero de Antonio García Trevijano. ¿De acuerdo? El libro segundo y el libro tercero. El primero habla sobre la Revolución Francesa y para situarnos en dónde estamos, ¿de acuerdo? Y qué es lo que pasa, cómo funciona la política. Pero Teoría Pura de la República. Teoría Pura de la República. Ahí sí. La metodología que yo quiero seguir, la metodología, Teoría Pura de la República de Antonio García Trevijano. ¿Cómo contrarrestar el argumento de que pueden coexistir diferentes definiciones de democracia en la modernidad? Aparte de lo escrito por Trevijano. Bueno, esto no es Trevijano, esto es sobre todo, vamos a ver, pues muy sencillo, porque una cosa es la forma de la democracia y otra cosa es el ideal y las aspiraciones de la democracia. Una cosa es los valores de la democracia, que es algo intangible, inmaterial e inalcanzable, y otra cosa es la forma para garantizar la cracia, la fuerza del pueblo. Y la forma es que los poderes del Estado estén separados y que los políticos sean elegidos y sean revocables por el pueblo. Esa es la diferencia fundamental, característica. Y que una es tangible y es realizable, que es la que yo propongo, la democracia como forma y la democracia material como materia, eso no se puede hacer. Se puede perseguir cada uno el que quiera, a ver dónde termina. Pero sobre todo el que mejor explica esto es Jorge Santayana, que es uno de los mejores filósofos que ha parido España, a pesar de que pasó toda su vida en Estados Unidos y fue profesor en la facultad de Harvard, en La vida de la razón o fases del progreso humano. En el que en el libro segundo, capítulo 7, creo recordar, no, capítulo 5, perdón, capítulo 5 del libro segundo, establece magistralmente y reconocido internacional y mundialmente, de hecho, la frase de no conocer la propia historia, cuando uno no conoce su propia historia está condenado a repetirla, y que incluso terminan algunas películas así, es de Jorge Santayana, ¿de acuerdo? Y la última frase de la película Seven, interpretada por Morgan Freeman y Brad Pitt, también es de Santayana. Y aquí establece las diferencias fundamentales entre la democracia formal y la democracia material. En La vida de la razón o fase del progreso humano, capítulo 5 del libro segundo. Y habla de la democracia en genérico, ¿de acuerdo? Este capítulo 5 es el capítulo de la democracia y establece las diferencias. Algunos me decís que cite, otros que cito demasiado, otros que no sé qué. ¿Qué? No, Steve. Yo tengo que señalar dónde están las cosas para que cada uno lo compruebe luego por sí mismo. De nada, Martí. ¿Crees que cumples criterios de síndrome de burnout? ¿Qué preguntas me hacéis? Primero, no sé ni lo que es esto. Síndrome de burnout. Síndrome del quemado. ¿Cómo detenerlo y tomar medidas?
El burro síndrome quemado es un trastorno psicológico que afecta a los trabajadores. Es un tipo de estrés laboral, un estado de agotamiento físico, emocional o mental que tiene consecuencias en la autoestima y está caracterizado por un proceso paulatino por el cual las personas pierden interés en sus tareas, el sentido de responsabilidad y pueden hasta llegar a profundas depresiones. No, para nada. Vamos a ver, evidentemente es cansado esto. Y todos los que me lo han dicho desde un principio me han dicho, uff, madre mía. Pero es cansado, pero no me quita la fuerza, ni desde luego me hace bailar en mis convicciones. Todo lo contrario, cuanto más avanzo y gracias a Dios más respuesta veo por parte de la gente que me escucha y la gente que me oye, mayoritariamente, más adelante voy con todo y más energía pongo en todo lo que hago. Entiendo que ha sido en clave de preocupación, Darío, tu pregunta. Te la agradezco, pero no creo que sea mi caso. ¿No crees que una deslegitimación de la clase política no intentaría usar la corrupción para no acabar? A ver, Carlos Domínguez, ¿no crees que en una deslegitimación de la clase política no intentaría usar la corrupción para no acabar perjudicada? No intentaría usar la corrupción para no acabar perjudicada. Pero, Carlos, es que aunque no quieran, el sistema es inmoral en sí mismo. O sea, no es una... Desde luego que habría... Desde luego que yo estoy convencido... Vamos a ver. Cuanta más presión haces socialmente, el Estado más nervioso se pone. Entre otras cosas, la razón para yo presentar mi querella, yo sé que esto seguramente va a ir a la trituradora del Supremo. Casi seguro. Pero si ha servido solamente para que alguien se pusiera las pilas y por lo menos haya habido una noche menos de disturbio en Barcelona, ya ha servido para algo. Y el trabajo que estoy haciendo ya ha servido para algo. Aparte de eso, de que la gente vea que entre flagrantes delitos cometidos por el gobierno español, como los jueces son puestos, y ahora mismo lo dicen y lo publican, con total descaro por parte de la clase política, pues aquí es imposible actuar judicialmente en nada, ni pedir justicia, porque no hay justicia en un estado de partidos. ¿Vale, Carlos? Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Llevamos una hora y quiero que... Me gusta que los directos los vea la gente luego, porque la verdad es que aquí hago un esfuerzo grande energético para contestar preguntas que puede tener más gente y la gente se... 3 horas, luego no responde. Jaime Blanco, muchas gracias, Rubén, por enseñarnos a ver los ojos. Seguiremos caminando juntos hacia una democracia real. Gracias, Jaime. A vosotros siempre. Porque si no fuera por el apoyo y la ayuda que recibo de muchos de vosotros, esto sí que sería mucho más complicado. Sebastián Fernández. Hola, Rubén. Creo que sería muy útil que hicieras un vídeo analizando los errores del vídeo de White Maps. Pues vale, lo haremos. Lo haré en un directo. ¿Vale? Lo haré en un directo. Para que sea más dinámico. Pero sí, ya lo he explicado varias veces que cometen el error de creer que la democracia representativa que se instituye a través de Estados Unidos es lo que hay aquí. Y eso no es verdad. No es ni se le parece de lejos. Ni Sabito, autores contemporáneos que coincidan con Trevijano, contemporáneos, ¿qué quiere decir contemporáneo? Que estén vivos. Pues hombre, muchos. Yo conozco, de hecho, mira, para un poco de cuota, ¿vale? La corrupción de los gobiernos, de Susan Ross Ackerman, un libro brutal sobre la corrupción, ¿de acuerdo? En los diferentes modos de gobierno. Mujer actual viva. Pero bueno, el propio Huerta de Soto, padre intelectual o maestro de Juan Ramón Rayo. Dalmacio Negro Pavón, Gabriel Albiac, Premio Nacional de Filosofía, que ha estado también en este canal, entre otros. Samuel Ureta, muchas gracias también por el super chat, que está vacío. Ha puesto otro, creo, ¿no? A ver, aquí. Policía judicial, me surge la duda oyéndote, ¿de qué poder deberían depender los policías y los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? La policía judicial debería depender única y exclusivamente, atención, del juez, con un presupuesto propio incluso. Por eso sería policía judicial y no policía política, que es lo que hay en estos momentos en España. O sea, y se camina hacia un estado policíaco, pretendiendo que la fiscalía sea el que instruya los procedimientos. Eso perfecciona de todas el estado policíaco. Y el que quiera saber más al respecto, que lea. Hoy no paro, ¿eh? Hoy estoy que lo regalo.
La justicia en el estado de partidos, del abogado y jurista Pedro Manuel González López, que ha estado muchas veces aquí en este canal, también discípulo, maestro mío, ¿de acuerdo? En este caso yo sí que aprendí de abogado en su despacho, en las prácticas, pero también discípulo directo de Antonio García Trevijano. Bueno. Mira, buena pregunta que veo por aquí. Marina K. Rubén, ¿qué diferencia hay entre estudiar ciencias políticas y derecho? ¿Cuál recomiendas? Siempre derecho, siempre, pero de todas, todas. Para entender la política, derecho mucho antes que ciencias políticas. Porque la ciencia política se encarga de las teorías del funcionamiento de los diferentes estados y gobiernos. Aparte de que te puedes encontrar, como hay en la Complutense, profesores como, pues yo qué sé, Monedero, que se ponen. ¿No habéis visto el vídeo este que se pone a dar clase que dice autores a lo loco y no está diciendo absolutamente nada? Y en derecho, lo que se dan son. Primero, en derecho lo que se estudia es, o se debiera, cada vez menos, y yo desde luego ya cuando estudié ya prácticamente nada, pero gracias a compaginar mis estudios de derecho con ir a casa de Antonio García Trevijano todos los días y leer con él mis trabajos y tal, aprendí que en derecho se aprende la metodología del pensamiento científico jurídico. ¿De acuerdo? Que es importantísimo para entender la política. Y segundo, que en derecho se estudian las actividades, que es lo que definen a los sujetos. En ciencia política no. Muchas gracias por tu trabajo, Rubén. Un abrazo. Pues a ti, Juanma Arillo, por supuesto, por el superchat y por el agradecimiento. Daniel Gómez. En Estados Unidos, pese a la democracia formal, se tiene una política muy populista, ideológica y polarizante. ¿Cuáles son los límites del sistema que propones? Mucho ánimo y apoyo. Vamos a ver, Daniel Gómez. Lo vuelvo a repetir. En Estados Unidos puede haber... Claro que hay demagogia en Estados Unidos. Estados Unidos no es el país, pero es que hay gente que le cuesta entender esto y yo no entiendo por qué, porque lo repito a diario. Estados Unidos no es el país de los arcángeles, ¿de acuerdo? Y de la bondad donde crece la comida por las aceras. Ni la gente vive en un estado permanente de bien y bondad. Todo lo contrario. Hay muchísima más delincuencia que aquí, por ejemplo. Hay factores sociales diferentes a los de aquí. Pero no hay corrupción política e institucional. Y sobre todo, las instituciones del Estado, a ver si entra ya a martillazos, las instituciones, el Senado, el Congreso, el presidente, no están para mangonear a la sociedad y al pueblo. No están para lanzar consignas ideológicas. Eso surge, como el Black Lives Matter y otros, de la sociedad civil y de los lobbies de la sociedad civil, que claro que hay parte en la política, pero el Estado, las instituciones del Estado, no son las que generan esos discursos como en España, como la Ley Integral de Violencia de Género, como lo del tema de la inmigración, etcétera, etcétera. Aprovechan esos discursos, pero primero, no afectan ni condicionan a las facultades del legislador, que es la facultad, la más importante, porque es la que determina las reglas de convivencia y las reglas de funcionamiento de la sociedad. Y segundo, previene la corrupción política y las injerencias en la política. No significa que las elimine, pero las previene. Por eso se llama sistema garantista o cautelar en derecho constitucional. Garantista o cautelar, porque tiene la cautela de promover o de dificultar muchísimo esas injerencias. Vale, Daniel. Nisabito, ¿tú crees que los votos se cuentan bien en España? No lo sé, no tengo pruebas de que no se haga, ¿de acuerdo? ¿Que se pueda hacer, que pueda pasar? Por supuesto. Si esta gente, si este Estado está diseñado para la trampa y para la corrupción como factor de gobierno, si pueden, si pueden hacerlo, claro que lo harán. No digo yo que no. Paul Toca, por favor, no te fíes mucho de Roma Gallardo, me da mala espina, ojalá me esté equivocado, no recibo libertad colectiva. Pero ¿qué superchat es este? Bueno, yo a Roma le conozco personalmente y más allá de que él tenga una labor diferente de divulgación a la que hago yo, porque él hace crítica social y me parece pertinente la crítica social que hace, aunque a veces pues tenga maneras de decir las cosas como es él, igual que él tengo yo maneras de decir las cosas que no está de acuerdo o que puedan ser más, pues que puedan ser más personales. Roma Gallardo es una excelente persona. Hacerme caso, en fin, me he equivocado ya en el pasado con otras personas, pero yo de Roma Gallardo tengo una muy buena consideración personal y moral. ¿De acuerdo? Nada más.
Bueno, pues nada, voy a... Otro superchat, es que estoy intentando... A Roma se le respeta, por supuesto, Sergio. Diferencias entre país, nación y Estado. Bueno, a ver... Entre nación y Estado es facilísimo, pero el término país, ¿de acuerdo? El término país es prácticamente similar a nación. Lo que sé es que hoy en día se utiliza el término país para no decir España. Y ahí se confunde muchas veces si país se refiere a nación con Estado, que yo creo que la diferencia es esa, que el país es la nación y el Estado unidos. ¿De acuerdo? ¿Qué país es España? El país de Inglaterra. O el país de Francia. Ahí te refieres a Francia, nación y Estado. ¿De acuerdo? Engloba ambos términos. Nación es todo aquello que no es Estado. Todo lo que no es la administración del Estado. O sea, incluso todo aquello que no es la estructura política institucional para gobernar a la nación. De hecho, el Estado se inventa para que la nación tenga personalidad jurídica. Porque la nación no se puede reunir, ni puede poner pleitos, ni puede emitir deuda. La nación no puede. Necesita de un ente político que sea responsable, que sea tangible, que esté definido en su concepto y extensión como la nación, pero también en sus límites. Porque la nación no se puede definir en sus límites, porque constantemente está naciendo y muriendo gente, porque las circunstancias demográficas son variables y mutables de manera permanente y constante. ¿Vale? Me quiero ir y no paráis de lanzar superchats. Pablo hace: hola Rubén, ¿podrías explicar cómo se puede colaborar con la Junta Democrática para que pueda conseguir los objetivos que persigues? Gracias. Pues asociándose y promoviendo. Vamos a ver, la primera labor que hay que hacer, en la que yo estoy ahora constantemente y en la que os animo a muchos a estar, es en la divulgación. En la divulgación de que en España necesitamos urgentemente de representación política y principio y separación de poderes. De que sin eso, los problemas que estamos viendo se van a acentuar: el nacionalismo, la corrupción, la presión fiscal, porque todo eso tiene su germen y sujeto en el estado de partidos. Se desarrolla, crece y se hace sistémico y se enquista y genera una amenaza a la supervivencia de la sociedad en el estado de partidos. Así que... nada más. Bueno, oye, lo voy a dejar por aquí, ¿de acuerdo? Hablemos de marihuana, dice. Haber planteado eso cuando estaba Fernando Sánchez Dragó. Héctor, de verdad, en el debate sobre la democracia y el liberalismo, creo que tu punto débil es cómo se protegían los derechos individuales en el liberalismo. ¿Qué opinas? Pues que yo lo expliqué 50 millones de veces, pero que evidentemente los fanáticos que ven a Rayo o a cualquier otro liberal y ya se ponen erectos, pues da igual que les digas una cosa 80.000 veces. Lo expliqué varias veces y lo vuelvo a explicar ahora. Cuando hay libertad política colectiva en la Constitución, también hay libertad para instituir una serie de derechos fundamentales. Y los principios de la libertad, ¿de acuerdo? Y de la igualdad de derechos y oportunidades son atemporales y permiten introducir novedades, ¿de acuerdo? Extensiones, como por ejemplo los derechos civiles, el voto femenino, pero no a la inversa. No se puede ir en contra de esos principios. Y esos principios están fuera de la acción de gobierno. La Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de Virginia y del Hombre y el Ciudadano es la Revolución Francesa. La Declaración de Derechos de Virginia y la Declaración de Derechos de Estados Unidos no está dentro de la acción de gobierno. Propugnan unos derechos y unos principios que son los derechos universales y personales, inalienables, intransferibles, inviolables, y ahí no se puede entrar en la acción de gobierno. Es más, la inconstitucionalidad de muchas leyes se ha dado gracias a esa Carta de Derechos. El gobernante ha querido ir en contra de esos derechos y los tribunales de primera instancia, con una denuncia de un ciudadano, la ha tumbado. Una ley hecha a propuesta del Ejecutivo o hecha por el Parlamento. Esa es la garantía. Eso es que la libertad colectiva prevalece. La libertad colectiva es la garante del derecho individual y el derecho individual. De esa manera lo expliqué y creo que lo expliqué varias veces. Pero aún así, pues oye, hay mucha gente que no sé, que o no entiende o no quiere entender, o que simplemente, pues, en fin, ve los debates como los partidos de fútbol. Y lo entiendo que haya gente así, pero bueno, en fin. Lo vuelvo a explicar y lo volveré a explicar y lo explicaré 1.000.000 de veces. Gracias, Elena, por el superchat, pero voy a cerrar ya el directo, ¿vale? Me voy a Twitch. Empiezo Twitch a las 12, directo en Twitch a las 12 en punto.
Es muy importante, de acuerdo, que apoyéis la plataforma de Twitch también. No hace falta que os suscribáis si no queréis. Con Amazon Prime sabéis que es gratuito, pero no sé si es importante para diversificar y para tener varias plataformas por si en alguna pasara algo. Que ya me han bloqueado el otro día en Twitter, en un tweet, por decirle a alguien enhorabuena, gracias y ven a mi canal cuando quieras. Eso se interpretó como un mensaje de odio y me bloquearon la cuenta. Así que es importante el apoyo en Twitch. A pesar de que sea un sitio mucho más relajado, mucho más distendido, por suerte, y hagamos cosas diferentes. Sabrina Ismael, te llego tarde mi superchat. Ya habías eliminado el clon. Estaría bueno que leyeras el chat desde el principio. Quiero chess. Abrazo. Ahora a las 12 estaremos jugando al ajedrez. Rubén Angulo, Vicente, Rubén, déjate un poco, que estás un poco estresado. Sonríe. Yo sonrío, sí, yo sonrío. Pero tened en cuenta que es lo que digo, es que YouTube es muy exigente porque no paran de salir superchats. Aún así hay gente que no quiere dar superchats y de vez en cuando también quiero leer también a la gente que no puede dar superchats. Entonces, tiene que ir todo muy picado y tengo que ser muy rápido y tengo que ser muy conciso y eso es exigencia, ¿de acuerdo? Y me parece, y me parece muy bien que así sea, porque eso significa que hay mucha gente que quiere participar, que tiene dudas y es bueno al final, pero bueno, pues es más exigente, nada más, ¿vale? Nada más. Te van a desmonetizar por decir Twitch. Pues sí, es verdad, es verdad. Me lo han dicho, que por decir Twitch o por poner los leaks y tal, YouTube te capa. Pero bueno, pues oye, ¿qué voy a hacer? Os dejo aquí el link, cierro directo, voy a por una cerveza y a las 12 en punto empiezo directo en Twitch y a jugar al ajedrez. Y también a responder unas cositas, ¿vale? Un fuerte abrazo, salud